Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Quién vive, iglesia? Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana ha sido una mañana de ver la gloria de Dios, de experimentar su presencia, y seguimos creyendo que Dios va a hacer milagros sorprendentes en nuestra vida. ¿Usted lo cree? Pero para poder ver esos milagros, la enseñanza de hoy es muy importante. Se titula "Deja que Dios haga las cosas a su manera". Es importante que nosotros entendamos que a Dios no lo podemos encasillar, que Dios no obedece nuestras ideas, que Dios está por encima de nuestros pensamientos. Realmente nosotros entendemos que Dios obra de manera sobrenatural y muchas veces va a estar en contra de nuestros pensamientos, porque Dios actúa a su manera. Y quiero comenzar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Y habla la historia de un general sirio llamado Naamán. Dice: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Cuando vemos la identidad de Naamán, Naamán era un poderoso y respetado general del imperio sirio. Realmente él era conocido por sus grandes victorias, era temido porque después del rey de Siria, él era el segundo más poderoso de esa época, estaba dominando el imperio sirio. Pero a pesar de su estatus, a pesar de su importancia y de su fama, este general sufría de una enfermedad grave que realmente marginaba a las personas, y era la lepra. Él tenía una joven, una criada, que había en sus batallas capturado y le servía como criada a su esposa, y esta mujer era de origen israelita. Y esta sierva le sugiere a Naamán que él podría ser sanado si consultaba al profeta Eliseo en Samaria. Ella sabía del poder de los siervos de Dios y cómo obraban de manera sobrenatural. En esa época el rey que gobernaba en Israel era el rey Joram, que era el hijo de Acab y era el hijo de Jezabel. Era un mal rey. Entonces Naamán viaja con las cartas reales y se presenta con regalos frente al rey Joram para pedirle que sea curado. El rey se angustió, el rey de Israel, porque pensó que era una estrategia para iniciar una guerra, para iniciar un conflicto. Él decía: yo no tengo poder para curar a nadie. Pero entonces Eliseo se entera de esta situación y manda a llamar al general. Le dice que viniera hacia su casa. Y es allí la parte cuando leímos. Entonces va el general Naamán a la casa a encontrarse con el profeta Eliseo, y no sale Eliseo personalmente. Simplemente le manda a un criado
a decirle la instrucción: ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Él, al ver una instrucción tan irracional, tan ilógica, o de pronto que salía de lo que él tenía predeterminado, se molestó, se enfureció, iba a ir de vuelta a Siria. Entonces uno de sus criados o sus criados le aconsejan: venimos de tan lejos, si te hubieran dicho algo difícil, si te hubieran puesto algo complicado para hacer, lo hubieras hecho. Entonces, ¿por qué no haces algo tan sencillo como esta instrucción? Baja y báñate en el río. Y cuando él baja y obedece, entonces se sumergió 7 veces y la 7ª vez sale con la piel limpia como la de un niño. Y otra vez volvemos a hablar del número 7. La estrategia perfecta es humildad, es obediencia, es fe a la instrucción de Dios. Necesitamos tener esa humildad para reconocer que Dios está por encima de nuestras presuposiciones, de nuestras ideas, de nuestros planes. Él tiene ideas superiores y muchas veces soluciona las cosas complejas de una manera sencilla, porque Él es el que tiene el poder. Al final, el general Naamán reconoció el poder de Dios y le dio las gracias y se devolvió sano a su reino. Por eso, en el día de hoy necesitamos entender este principio: estar abierto a lo que Dios hace a su manera, dejar que Dios haga todo a su manera, convencernos de que es mejor que Dios haga las cosas a su manera y no a nuestra manera, porque Él es el que más sabe, Él es el sabio. Y debemos permanecer abiertos y no quedarnos estancados por las cosas que te limitan, que te frustran y a veces no funcionan. Lo convencional muchas veces no resulta. La lógica muchas veces no funciona, sino que necesitamos experimentar el poder sobrenatural de Dios. Y por eso es que podemos nosotros ver su gloria. A veces es necesario romper alguna regla, alguna ley que nosotros hayamos creado o inventado. Y me refiero muchas veces a las reglas religiosas, que son interpretaciones equivocadas nuestras. Y mantener abiertos nuestra mente a que Dios haga como Él quiere. No encasillarlo, no limitarlo, porque Dios hace milagros más allá de nuestra caja. Amén. Por eso hoy vamos a explorar cómo podemos nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente a las maravillosas obras de Dios, dejándole actuar en su perfecta voluntad. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, o enseñó a orar a sus discípulos, conocemos la oración del Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hace como Él quiere, no como nosotros presuponemos o limitamos. Dios hace como Él quiere, Él se mueve como Él quiere. Y lo primero que necesitamos entender para dejar que Dios haga las cosas a su manera, lo primero es entender que los caminos de Dios superan nuestras expectativas. Hay un versículo clave, Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú te puedes imaginar algo fenomenal, si tú puedes pensar en algo grande, en algo asombroso, Dios lo supera. Dios actúa más allá de lo imaginado, de lo que podemos entender o de lo que pedimos. A veces nosotros pedimos mal, a veces pedimos en nuestra idea, en nuestro pensamiento, a veces pedimos pequeño cuando Dios quiere darnos grande. A veces creemos que por lo que estamos pidiendo es lo correcto y por ahí no es. Necesitamos dejarnos guiar por la instrucción de Dios. Dios tiene un plan más grandioso que cualquiera de nuestras mejores expectativas. Su poder y su bondad se manifiesta en forma que no podemos imaginar. Nuestra mente no puede retener las estrategias y toda la capacidad de Dios. Entonces necesitamos permitir, descansar, dejar que Él actúe según su sabiduría, y así entonces damos espacio para que ocurra
lo extraordinario. Vea, el que hace los milagros es Dios, no somos nosotros. El extraordinario es Dios, no somos nosotros. Él es el que hace obras extraordinarias, sobrenaturales. Los milagros los hace Dios. Pero necesita que nosotros no le pongamos límites o techo a la fe. Ah, no, así no lo puede hacer Dios. No, de esa manera no. Deja que el Señor haga como Él quiere. Y un ejemplo que vemos en la misma escritura, en el Nuevo Testamento, es en Juan capítulo 6, cuando miramos el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Cuenta la historia que estaba Jesús cerca al mar de Galilea y una gran multitud empezó a seguir a Jesús. Venía atraída por las señales, por las curaciones, por las liberaciones y por las enseñanzas que Él daba. Él subió a la montaña y subió ese grupo de gente. Dice que eran más de 5,000, porque solamente contaron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero entonces Jesús hace un desafío. Le dice a Felipe que alimentara a toda esta multitud. Felipe empieza a sacar cuentas, empieza a decir cuánto dinero se necesitaría, empieza a pensar de pronto la logística, ¿dónde lo vamos a conseguir? ¿Cuánto nos demoramos en ir y buscar? A veces nosotros nos quedamos en las limitaciones, en las cosas que podemos hacer a nuestra manera, pero era una prueba de Jesús para los discípulos. Entonces aparece Andrés, otro de los discípulos, trayendo un almuerzo de alguien que eran 5 panes de cebada y 2 peces, pero dudaba de que esto fuera suficiente para alimentar a tanta gente. Pero aquí vemos que Dios hace con lo poco grandes cosas. Oiga bien, aquí lo extraordinario de este milagro es que Dios hace grandes cosas con lo poco. Y es allí donde nosotros necesitamos ser retados. A veces nosotros pensamos en lo poco que tenemos, en lo mucho que nos hace falta, en la cantidad que es el reto. Pero Dios hace milagros con lo poco. Los caminos de Dios son extraordinarios. Y extraordinarios porque Dios hace con lo poco grandes cosas. Y aquí vemos el principio, cómo Jesús pudo satisfacer de manera abundante a esta gran multitud, pero con lo poco, con lo poco. Este joven ofrendó su almuerzo, ofrendó su comida, y con eso poco Dios multiplicó. Cuenta la historia que se alimentaron todos hasta quedar saciados, y el milagro sucedió en el momento que la gente, mientras los discípulos repartían y repartían y repartían y repartían, más se multiplicaba y más se multiplicaban, y recogieron al final 12 cestas. ¿Eso no es algo sorprendente? Claro que sí. ¿Eso no es algo sobrenatural? Claro que sí. Pero Dios actúa en lo sobrenatural, rompe la cabeza, rompe el molde. No es como nosotros lo hubiéramos imaginado. Él lo hizo con lo poco. Por eso nosotros necesitamos tener la fe de que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando somos generosos, cuando servimos, no nos va a restar, Dios lo va a multiplicar. ¿Quién lo cree acá? ¿Quién lo cree en esta mañana? Alaba al Señor. Dios va a multiplicar con lo poco. Lo segundo es entender que los milagros traspasan la imaginación. Todo lo que nosotros podemos imaginar, Él lo supera. Nosotros muchas veces somos los que limitamos. Nuestra imaginación está basada en lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que nada es eterno. Nosotros sabemos que las cosas se acaban, que la gente traiciona, que falta. Nosotros sabemos que hay limitaciones, pero los milagros traspasan la imaginación humana. Jesús dijo en Marcos 10:27, para los hombres hay cosas que para los hombres para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces aquí hay un principio. Nosotros tenemos limitaciones,
nosotros tenemos frustraciones, nosotros no sabemos muchas cosas, pero Dios lo sabe todo y Él lo puede todo. Lo que nosotros consideramos imposible es posible para Dios. Y al confiar en Dios y no en nuestras limitaciones y en nuestras capacidades, que son también limitadas, abrimos la puerta a milagros impresionantes. ¿Sí me estoy comunicando? Cuando nosotros confiamos en Él y no en nuestras capacidades y no en nuestras ideas, abrimos la puerta a milagros impresionantes. Cuando dejamos que Dios haga las cosas a su manera, entonces nuestra vida se puede convertir en testigos de su gloria. Un ejemplo que vemos también en Juan 11 es cuando recordamos la resurrección de Lázaro. Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, mandaron a llamar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús tardó en regresar, tardó en volver. Y cuando Jesús llega a Betania, se encuentra con Marta. Y Marta le informa que ya había muerto Lázaro y llevaba 4 días sepultado. Jesús habla de que Él puede, y Marta sabía que Él podía. Marta reconoce a Jesús en este capítulo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que puede resucitar a los muertos, pero ella pensaba teológicamente en la resurrección cuando estemos en la presencia del Padre. Pero ella no podía creer que pudiera su hermano, después de 4 días de enterrado, volver otra vez a la vida. Entonces allí, luego sale María, y María empieza a llorar, y Jesús ve el dolor, Jesús se conmueve con el dolor de ellos, y entonces Jesús llega y pide que destapen la tumba. Y allí empiezan las protestas. Pero ¿cómo? Debe estar ya nauseabundo, ya debe oler a feo. Pero obedecieron y Jesús dice: Lázaro, sal. Y cuando sale Lázaro, sale todavía vendado, y vemos el milagro de la resurrección. Y pensar que esto fuera motivo de gozo. ¿Cuántos añoran ver un milagro de resurrección? Realmente yo creo que no muchos logran ver eso. Pocos logran ver ese milagro de resurrección. Pero ¿eso qué generaría? Alegría, afirmación, ¿verdad? Pero ¿sabes? Eso logró alegría en los amigos, simpatizantes y cercanos a la familia de Lázaro, pero también generó enemigos. ¿Sabe quiénes fueron los enemigos? Los religiosos. A partir de ese momento, los religiosos empezaron a conspirar cómo matar a Jesús. Entonces aquí vemos que cuando nosotros no permitimos que Dios haga las cosas a su manera, nos podemos convertir en enemigos de Dios. Los religiosos se resistían de que hubiera sucedido esto. Como esto le rompió a los religiosos la cabeza, como esto fue algo que se salió de lo que ellos habían presupuesto, esto realmente superó las expectativas de los religiosos terminaron convirtiéndose en enemigos de Jesús y planearon matarlo. Por eso, si hay algo muy peligroso, es el espíritu religioso que quiere que Dios haga como ellos quieren que se haga. Lo tercero, la fe nos invita a lo increíble. Y parece una contradicción. Fe es creer, pero nos invita a lo increíble. Porque es que nuestra fe no está basada en nuestro razonamiento y en nuestra lógica. La fe no está basada en nuestra naturaleza. La fe está basada en aquello que supera la naturaleza, que es Dios, el creador de todo, que no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Por eso Jesús dijo en Mateo 17:20: de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Necesitamos tener fe, la fe de lo increíble. ¿Sabes?
Muchas veces nosotros tenemos limitaciones. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios, decimos, eso no se va a poder hacer. Y yo no sé cuántos han tenido este tipo de prejuicios. A veces uno está pensando en milagros y piensa, bueno, la resurrección, que un ciego vea, un enfermo que se cura. Pero a veces hay milagros que son notorios, como que una persona cambie, que una persona sea transformada, que una persona nazca de nuevo. Muchas veces yo veo personas que me dicen, pastor, yo no creo que ese tío que yo tengo cambie. Es que esa es la oveja negra de la familia. A veces hay gente que, no sé si les ha pasado, uno dice, no, yo me imagino en la iglesia al tío Lucho, a la prima Marta, porque son como los más buena gente, pero ese oveja negra, ese jamás. A veces pensamos que hay cosas que no se van a lograr. Eso es increíble que suceda, ¿verdad? Y yo recuerdo que para la época que Valeria nació, mi hija, nosotros tenemos familiares que no son cristianos. ¿Quién no tiene familiares no cristianos? Y hay la oveja negra. Entonces, siempre las familias tienen una oveja negra, el que uno dice, no, ese nació torcido, ese es el más malo, el más vicioso, el más dañado, ¿verdad? Uno tiene a alguien así en su familia. Entonces nosotros en la casa, como una estrategia evangelística, entendemos que la iglesia católica o la iglesia tradicional asisten a los bautizos. Nosotros no bautizamos a los niños, sino se bautiza a la gente grande, pero hicimos una invitación como si fuera casi un bautizo. Te invitamos a la presentación de nuestra hija Valeria en la iglesia tal. Entonces era la excusa para hacer partícipe a la familia y de una vez que escucharan el evangelio. Y bueno, fueron varios familiares, pero obviamente muchos de ellos como diciendo, vengo pero no participo, vengo pero no me involucro, o sea, vengo por respeto a la familia. Y estaba el familiar ese, la oveja negra. Y cuando el pastor predica, da el sermón, dice, bueno, ¿quién quiere recibir a Jesús? Levante su mano y pasa aquí al frente. El primero que pasó fue la oveja negra. Y todos, no. La prima, la tía, la que, oh, ay, ese, ay, ¿cómo es? O sea, increíble. La fe nos invita a creer en que lo increíble puede suceder. Y por eso nosotros debemos tener esa fe, que es como un grano de mostaza, a veces chiquita, pero sabemos que cuando se siembra va a dar fruto, y un fruto abundante. Hay un ejemplo que a mí me llama la atención y que lo traigo como ejemplo para este punto, y está en Juan capítulo 9, la curación de un ciego de nacimiento. Jesús cura sana a un ciego de nacimiento. Y esto comienza rompiendo las ideas teológicas. Comienza este capítulo hablando de que había un ciego de nacimiento que lo conocían en el lugar porque pedía limosna. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o su padre? Pero si nació ciego de nacimiento, o sea, había la idea de que las cosas malas suceden como castigos por pecados. Entonces seguramente pecaron sus padres y este nació ciego, porque él pues nació ciego. Y como, ¿de dónde viene? Entonces la pregunta era una pregunta de una caja teológica, de una caja religiosa. Y Jesús dice, ni pecó él, o sea, esto no es por el pecado de él o por el pecado de sus padres, esto es para mostrar la gloria de Dios. Entonces Jesús se acerca al ciego. Y yo me puedo imaginar al ciego sintiendo que venía Jesús, escuchando y viendo que se acercaba a Jesús a sanarlo. Pero lo primero que escucha es que Jesús escupe. Y el ciego dirá, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Y escupió al piso. Y empezó a hacer barro con la saliva y se lo untó en los ojos. Eso es algo que rompe lo que uno se puede imaginar. O sea, yo creo que a cualquiera yo le echo barro en los ojos y ahí sí lo dejo ciego. Era algo como contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo me vas a echar barro en los ojos?
Pero Jesús hizo algo que no se conoce en la historia bíblica, ese manejo, ese procedimiento. Ni los antiguos profetas, ni Moisés, ni nadie hizo una sanidad de esa manera. Rompió el molde, pero estaba dando una enseñanza del Creador. Nosotros fuimos formados del polvo, de la tierra. Y yo me puedo imaginar que seguramente como nació ciego, no tenía los ojos, tenía las cuencas vacías, y cogió materia prima de la tierra y con el ADN hizo que nacieran los ojos. Le dijo: ve y lávate en el estanque, y regresó viendo. Ahora, esto generó más incomodidad en los religiosos. ¿Cómo es posible que haya sanado Jesús al ciego conocido del pueblo? Y lo peor fue que lo sanó el día sábado. La regla religiosa o la interpretación que hacían ellos era que el sábado no se podía sanar. Y Jesús dice: ¿cómo? Si Dios trabaja todos los días, el Padre trabaja todos los días, no le van a amarrar las manos a Dios. Dios, es sábado hoy, cada quien por su cuenta. Hoy Dios no actúa, así que mucho cuidado. Hoy no hay protección, hoy no hay bendición. Imagínense. Eso pensaban los religiosos de esa época. Y Jesús dice: no, así no es. Ustedes están equivocados. Mi Padre trabaja constantemente y hace el bien. Las buenas obras se deben hacer siempre, y obra de manera sobrenatural. Por eso hay que tener mucho cuidado con algunos religiosos que se enfurecen, que les molesta hablar de milagros. Hay gente que cree que Dios no hace milagros, y están equivocadísimos, porque si tú quieres encerrar a Dios en una caja, no es el Dios todopoderoso, no es el Dios creador del cielo y de la tierra. Dios es el todopoderoso, y por eso a Él glorificamos y honramos. Él supera nuestras expectativas. Supera tus expectativas, alaba al Señor y dale su gloria. Lo cuarto y último, y es muy importante que podamos repetir esto: los planes de Dios son para nuestro bienestar. Vamos a repetirlo: los planes de Dios son para nuestro bienestar. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Vea, Dios tiene planes de bien para nosotros, incluso cuando no entendemos qué está sucediendo con nuestra vida. El deseo de Dios es bendecirnos y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza. Y cuando nosotros soltamos las limitaciones y confiamos en su plan, experimentamos su bondad de formas inesperadas y maravillosas. Y cuando vemos el ejemplo bíblico, yo pensé en José. José del Antiguo Testamento tenía 10 hermanos mayores que lo envidiaban, que quisieron matarlo, que lo vendieron a unos ismaelitas, y estos ismaelitas lo vendieron a Egipto. Y empezó a trabajar como un criado, como un esclavo en la casa de Potifar, un egipcio. Y luego que estaba como la cosa mejorando, la esposa de Potifar lo acusa injustamente y lo manda a la cárcel. Y estando en prisión tiene 2 amigos, uno murió y el otro era el copero del rey, y le dijo: acuérdate de mí, y se olvidó de él. Todo parecía que iba de mal en peor. A veces, en vez de avanzar, parecía que retrocedía. Y muchas veces nosotros podemos estar en ese pensamiento: vea, pastor, no he crecido, no he avanzado. Hay gente que es exagerada, hay gente a veces que es desagradecida y todo lo ve malo cuando le está yendo bien. Pero a veces hay gente que sí le está yendo mal, que parece que las cosas no funcionaran, que tuvieran todo en contra. Pero ¿cuál es el punto? Los planes de Dios son para nuestro bien. Los planes de Dios son de bienestar, son de bondad. A veces
encontramos puertas cerradas, a veces encontramos cosas que no funcionan, a veces nosotros mismos nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero gracias a Dios, gracias a Él, los planes de Dios son para bien. Tenemos esperanza en Dios. Entonces, necesitamos nosotros dejarnos guiar, confiar en Él. José perseveró. José en todo trató de hacer las cosas bien, trató de dar buen testimonio. Cuando fue esclavo, fue el mejor esclavo. Cuando le tocó administrar los bienes de su amo, fue el mejor administrador. Cuando le tocó ir a la cárcel, fue el mejor preso. Cuando tuvo amigos, fue el mejor amigo. Y Dios lo estaba preparando para que cuando llegó el momento oportuno y estuvo enfrente del faraón, que venía una gran hambruna para la tierra, él estaba preparado para entender que Dios lo iba a usar de una manera especial. Dios lo iba a usar para el beneficio de él y para el beneficio de la humanidad y de su familia. Y qué bueno que nosotros entendamos eso. Dios tiene planes de bienestar para bendecirte y para que seas de bendición. En estos días he hablado con algunos jóvenes que están en su área productiva de sueños, de crear. Y yo les digo, avancen, porque Dios tiene planes que ustedes no logran imaginar. Pero hay que entender esto: Dios tiene planes de bien para que nosotros hagamos el bien. Dios quiere bendecirnos para que nosotros seamos de bendición. Ese principio lo entendió José. José fue bendecido para bendecir. Por eso no tuvo rencor, por eso perdonó, por eso fue de gran bendición, por eso fue un siervo de Dios, porque aprendió a esperar en su tiempo. ¿Cuántos están esperando un tiempo de bendición? Importante esto: cuando llegue el tiempo de bendición, no te olvides que eres bendecido para bendecir. Y algunas personas aquí en la iglesia van a ser prosperadas en gran manera. Yo estoy orando para que personas tengan ideas creativas, logren construir empresas, sean prosperados en gran manera, pero sean bendecidos para bendecir. Y muchos jóvenes se levantan diciendo: pastor, voy a empezar este negocio para ayudar a terminar esta construcción, para apoyar la obra de Dios. Y ese es el propósito. José entendió que era bendecido para bendecir. Le pasaron muchas situaciones difíciles, adversas, pero en el momento que llegó la oportunidad, la puerta de gloria, la puerta de bendición, él dijo: yo vine aquí con un propósito, y mi propósito es ayudar y bendecir. Fue bendecido él, pero le sirvió para bendecir a otros. Muchas veces los milagros no suceden porque estás amarrado, porque estás cerrado, porque estás bloqueado, porque tienes conceptos humanos: si doy, no. Ahora, yo quiero cerrar con esto. En la multiplicación de los panes y los peces, se alimentó a más de 4,000 con poco, ¿verdad? ¿Qué era lo poco? 5 panes y 2 peces. En el milagro del ciego de nacimiento, Dios hizo un milagro con nada o casi nada, que era saliva y barro. Dios puede hacer con poco o con nada, pero verás la gloria. Y no importa si tus hermanos, si tu familia, si todo conspira en contra de ti. Ahí tenemos a José. Todo conspiró aparentemente en contra de él, pero Dios le estaba diciendo: confía en mí. Y te hago una pregunta, iglesia: ¿en quién está puesta tu confianza? Si tú confías en tu papá, en tu mamá, son seres humanos, te pueden dar las cosas limitadas. Ellos no tienen el poder para darte más de lo que ellos tienen o de lo que ellos pueden hacer. Si tú confías en tus amigos, a veces los amigos hoy son amigos, mañana no. Si tú confías en los seres humanos fallan. A veces hay gente que dice: no, yo esperaba que... y lo botaron, cayó en desgracia. Pero ¿en quién está puesta nuestra confianza? En el Dios que no falla, en el Dios que no miente, en el Dios que tiene recursos ilimitados, en el Dios que no tiene imposibles. Por eso nuestra fe hoy debe salir fortalecida, porque nuestra fe no depende de nosotros, depende del amor de Dios a través de Cristo, que nos ama, que nos bendice, y de su palabra, que hemos leído varios textos que afirman
que Dios obra de manera sobrenatural, de manera increíble, que supera nuestras expectativas. Y por eso necesitamos nosotros agarrarnos del Señor, abrir esa puerta, decir: Señor, yo no tengo ni ideas de cómo vas a solucionar esto, pero sé que lo vas a hacer. Y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que hoy es un día de milagros? Vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a levantar las manos al cielo. Bendito Padre, en esta mañana hemos glorificado tu nombre y venimos hoy, Señor, a pedirte que obres de manera sobrenatural. Preséntale al Señor tus problemas, preséntale tus cargas, preséntale tus sueños en este momento, aquellas de pronto imposibilidades, aquellas cosas que te parecen increíbles, que de pronto no crees que vayan a suceder. Preséntale tu familia, preséntale a ese familiar de pronto que tú dices: esa es la oveja negra, ese está difícil. Para él no hay nada difícil. Preséntale también tus luchas, preséntale aquellas ataduras, aquellas dificultades que tienes, y pídele al Señor hoy que te libere. Recibe la libertad en el nombre de Jesús. Libérate de esos pensamientos que te limitan, de esos pensamientos de incredulidad. Libérate, dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo me libero de esos pensamientos de incredulidad. Yo me libero de esa terquedad, de esa resistencia a creer. Y hoy, Señor, te pido que amplíes mi cabeza para poder abrir esas puertas donde pueda ver tu gloria. Y sabes, el Señor hoy dice que muchas veces las instrucciones son tan sencillas que a veces parece hasta para reírse. ¿Cómo es posible que sumergirse 7 veces? ¿Cómo es posible que 5 panes y 2 peces? ¿Cómo es posible que barro? ¿Cómo es posible que aunque todas las circunstancias estén en contra, Dios todo lo torna a favor? ¿Sabes para qué? Para que siempre le demos la gloria al Señor. Es por la gloria del Señor que vamos a ser prosperados. Es por la gloria y el favor de Dios que vamos a ser sanados, que vamos a ser salvados, que vamos a ser prosperados en el nombre de Jesús. Así que recibe hoy a Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi vida para recibirte. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Lléname del poder de tu Santo Espíritu. Y hoy, Señor, te pido que me perdones de todos mis pecados, de toda mi incredulidad, de toda mi resistencia. Y quiero verte obrar de manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Hoy decido creer, hoy decido obedecer, hoy decido ser humilde para ver tu gloria en el poderoso nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Celebra su nombre.